Bien, vamos a empezar el estudio, el análisis de un personaje muy rico de la política mexicana, Gonzalo N. Santos. Y para eso pues vamos a desarrollar el libro que él escribió llamado Memorias. Y ahí vamos a conocer al político que fue. Empezó en la revolución, siendo muy joven, y posteriormente pasó a la política. Fue uno de los fundadores del antecesor del Partido Revolucionario Institucional, el llamado Partido Nacional Revolucionario, transformado después en Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente su tercer transformación, o cambio de nombre más bien dicho, fue Partido Revolucionario Institucional. Entonces fue formado en esa escuela, y lo interesante de este libro es que él relata todos los acontecimientos históricos que le tocó presenciar, que le tocó vivir. Fue un obregonista de hueso colorado, como él mismo se consideraba, y posteriormente, al ser uno de los fundadores, lo decía con orgullo, del Partido Nacional Revolucionario, el miembro número 6, pues relata en este libro la forma en la que la política en México se fue desarrollando, con todas esas mañas que ustedes conocen, donde el PRI, el que fue durante tantos años el partido oficial, supo, si no crear, desarrollar y perfeccionar, si lo quieren ver así. Y él nos relata la manera en que se fueron gestando todas esas prácticas antidemocráticas, ilegales, inconstitucionales. Él relata también los homicidios que cometió. Entonces es un libro muy rico que nos va a llevar muchísimos videos, porque les advierto que es un libro de más de 900 páginas. Pero así lo que tiene de contenido también lo tiene de valor histórico, para que puedas comprender a ese partido oficial y a los políticos que lo fundaron y que también se aprovecharon de ese partido para mantenerse en el poder, para que puedas también comprender a los presidentes en turno que fueron favorecidos por los actos cometidos por Gonzalo N. Santos y las personas que lo ayudaban. Y también ver que esos que después se convirtieron en presidentes, en vez de agradecerle, porque aunque estaba mal hecho lo que él realizaba, es decir, llevar a cabo una serie de actos para que a la buena o a la mala, y casi siempre a la mala, ganara el partido oficial. Sin embargo, ya cuando esos políticos que pretendían la presidencia llegaban a la presidencia, veremos que se olvidaban de él y trataban de alejarlo lo más posible. Él se encargaba del trabajo sucio para que otros accedieran a la presidencia, pero ya una vez que estos estaban en la presidencia, intentaban desecharlo, lo cual no pudieron hasta el final, como lo veremos también ya cuando terminemos esta serie de videos. Entonces es un personaje muy rico, y su relato también es muy importante, porque antes de conocer la historia de Gonzalo N. Santos, lo único que sabemos es una de sus frases emblemáticas: la moral es un árbol que da moras. Y entonces muchos utilizan esa frase para reflejar al político descarado, al cínico, lo cual sí es cierto, lo fue. Pero también hay que entender el contexto, la época en la que le tocó vivir, y no pretendo con esto justificarlo, pero sí tomar en cuenta que los que lo criticaron fueron y han sido favorecidos por el sistema que creó el Partido Revolucionario Institucional. Llámese como se llame, llámese Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana o Partido Revolucionario Institucional, como lo conocemos ahora, que ya hay una propuesta de un cuarto cambio de nombre. Bueno, le pueden cambiar los nombres que quieran, lo que no le pueden cambiar es el hecho de que este partido fue una alta escuela para lo malo, para la corrupción, para las elecciones antidemocráticas, las elecciones que no se respetaban, las elecciones donde se violentaba la decisión o se violaba la decisión del ciudadano cuando no les favorecía,
para poner a como diera lugar a su candidato. Y así los tuvimos que soportar muchos años. Y de hecho lo seguimos soportando porque todavía no termina el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces espero que disfruten tanto como yo disfruté leer este libro, que prácticamente lo terminé en un tiempo récord, y vean a este personaje con sus cosas malas, que sí las tuvo, como cualquier ser humano, como cualquier político, tuvo cosas malas, pero también tuvo cosas rescatables, y él mismo las explica. Y así como relata las malas, también menciona las buenas, y por eso tal vez tengan una perspectiva diferente a través de estos videos. Ese es el objetivo de ellos, porque a mí también me cambió la perspectiva que tenía de este político, sin dejar de desconocer, repito, sus errores. Sin embargo, también comprendiendo que fue un instrumento de muchos de los presidentes que tuvimos a lo largo de la historia de nuestro país y que todavía seguimos sufriendo las consecuencias de ellos.